Querido Emilio Saldaña, ¿cómo están? estás? Qué gusto verlos. Hola, Emocionado. igual. Ya viene Ya, el ¿verdad? momento. Ya. Ya viene el momento y tú nos traes unas cosas impresionantes, increíbles. Gracias a la tecnología, ahora podemos nosotros estar espiando a Santa Claus. ¿Qué tal eso? Porque ¿No? eso sí no lo habríamos pensado, ¿no? Bueno, Claro. Google prácticamente está cumpliendo 14, 13 años con esta aplicación, se llama Santa Tracker, y es una aplicación que nos permite, como muy bien decías en la introducción, darle seguimiento en tiempo real al viaje que lleva Santa a partir del 24 de diciembre. Pero esto no es cosa menor, hay varias cosas que papás, mamás que nos están viendo les va a gustar mucho poder compartir y usar de la aplicación. La primera es justamente que a partir del 24 de diciembre, Santa Tracker se activa y podremos ver de todo el uso horario a nivel mundial en qué momento Santa inicia su viaje y qué países va pasando o recorriendo conforme va llegando la medianoche de cada uno de estos países. Recordemos, Claro. niñas, niños, que es muy importante que el 24 nos vayamos a dormir temprano para que la magia de Santa Claus pueda suceder. Sí. Pero mientras nos vamos a dormir, vamos a poder ver qué países ha ido visitando. Ahora, algo bien interesante es que no solamente vamos a poder ver qué países ha ido visitando, sino cuáles son las tradiciones decembrinas de dichos países. Aquí en México rompemos piñatas, pero en Alemania llevan a cabo otro tipo de Otra cosa. tradiciones Claro. y en China llevan a cabo otro. Y el chiste es que podamos familiarizarnos, tanto papás y mamás, como hijos, con las tradiciones en todo el mundo alrededor Está de la increíble. Navidad. Y algo muy interesante, y por lo que además les recomiendo la aplicación con particular gusto y emoción, es que no solamente podemos hacer el tracking o el seguimiento de Santa, sino que la aplicación tiene varios juegos, y dentro de los juegos tenemos, por ejemplo, y están viendo en pantalla, tienen la oportunidad de, a través de estos juegos, aprender a programar, desarrollar habilidades de código y de programación, de lenguajes de programación, Sí. porque estos juegos funcionan con base en darles ciertas instrucciones o cumplir con ciertas habilidades, como cuando jugábamos estos juegos tipo invasión, ¿no? Claro, Del espacio. del Atari, Que ¿te tenías que acuerdas? mover muy sencillamente alguna cosita para disparar. Bueno, estos juegos son muy del estilo por un lado y por el otro, a partir de que tú armas ciertas acciones o instrucciones, el juego comienza a funcionar. Entonces, el acercar a los niños A la programación, a la ¿no? programación, al entorno digital y a los contenidos de valor es parte de la intención que tiene este Santa Tracker, por lo que les recomiendo de Sí. verdad con muchísima emoción que lo puedan utilizar. Está Como buenísima. vemos, les recuerdo, a partir del 24 el seguimiento es en vivo para el recorrido qué que va emoción. haciendo Santa. Sí. ¿Cuál otra traes, Pis? Una Traigo que dos creo que aplicaciones, está muy buena, están ¿no? buenas. Una de ellas es que en Navidad y estas épocas son épocas en las que la preparación particular de alimentos y especialmente los postres Ay, sí. tienen lugar especial en nuestro corazón. Y en nuestro estómago. Entonces, En nuestro estómago. les vamos a compartir en las redes sociales, por supuesto, de Capital 21, una aplicación que se llama Recetas de Navidad. Y de verdad vale la pena que le echen un ojo porque las recetas vienen muy sencillas y muy variadas, desde mariscos para Navidad. Sí. ¿Qué van a cocinar ustedes? ¿Qué van a tener ustedes? Bacalao y los Bacalao. romeritos. Bacalao, romeritos. Fíjese que en mi casa, por ravioles. ejemplo, Sí. ravioles. Ravioles. En mi casa este año están proponiendo que se haga pozole y no Y no los lo típico. típicos Está bien. Algo platillos. diferente. Pozole navideño. Entonces, este tipo de aplicaciones nos ayudan justo para poder tener algún tipo de ideas dentro de los postres o alimentos sencillas de hacer, Sí. muy creativas, pero de verdad se ven muy sabrosas. Entonces, Sí. les recomiendo mucho esta aplicación. Muy y bien. finalmente, les recomiendo otra aplicación que les va a hacer como bastante divertida la cosa. Esta se llama Belén de Navidad y lo que les permite es dibujar. ¿Se acuerdan del magicuento? Sí. ¡Ay, claro! Bueno, hagan de cuenta que es un magicuento, Digital. pero digital, pero con el escenario de una posada navideña. Entonces, tú puedes ir De un colocando a los portal. distintos personajes exactamente de un Sí. portal y acomodarlos como quieras. Esto para los niños que ahorita están de vacaciones, pero que el tema finalmente es la parte navideña, Sí. los va a entretener bastante. Pero papás que jugaron con magicuento alguna vez, Ah. préstenle a los Qué niños la aplicación, añoranza. porque les va a gustar Sí, muchísimo. Está increíble Entonces, porque vas acomodando tú los personajes donde tú quieras. Sí. Y ya bueno, ahora los niños que ya nacen con el dedito para moverlo a todos lados. que ya están les va a quedar listos. muy bien. Y reciban, por supuesto, con mucho cariño de mi parte, un abrazo a todos y a todas en sus casas y mis mejores deseos por una excelente Navidad. Feliz Navidad Gracias, para ti. Pis.